Entonces, bueno, en la charla de hoy día básicamente busca revisar la elección presidencial de 2009, que fue en dos tandas, primera vuelta el 13 de diciembre del 2009 y la segunda vuelta el 17 de enero de 2010. Obviamente uno puede hacer un recuento de los hechos que sucedieron en la elección en ese momento. Eso lo vamos a ver durante la sesión, pero además también lo que buscamos en esta sesión es entender por qué la elección marcó un punto de inflexión en el escenario político chileno en toda la época de la post-transición, desde 1990 en adelante. En definitiva, la pregunta que quiero que ustedes se lleven a la casa y que quizás me ayuden a responderla a lo largo de esta sesión es cuál es la importancia histórica que tiene la elección del 2009 precisamente en ese periodo de la historia de Chile e incluso hasta el presente, ¿cierto? Bueno, ya para adelantar una primera pregunta, uno podría decir, una primera respuesta, uno podría decir que ya en una primera aproximación, la elección presidencial de 2009 marcó un punto de inflexión por el solo hecho que permitió el retorno de la derecha a la moneda por primera vez en más de 50 años. Habíamos tenido en 1958, o sea, largas décadas atrás, la posibilidad de tener un presidente de derecha elegido democráticamente con la figura de Jorge Alessandri en 1958. Tuvieron que pasar más de 50 años para que una segunda figura de derecha llegara a la moneda elegido democráticamente. Ya tiene eso un factor incluso simbólico importante en el sentido que la derecha vuelve a la moneda después de todo ese tiempo. Si podemos avanzar a eso, la siguiente lámina. Esta es la pregunta que les comenté al principio de la charla. ¿Por qué la elección de 2009 marcó, la anterior, un punto de inflexión en el equilibrio político post-transición? No es solo que ganó la derecha, que es lo más evidente, sino también analizar cómo llegó Piñera a la moneda, en qué circunstancias, en qué escenario y por qué. Esa es la pregunta que siempre vamos a tener a la vista, ciertamente, los historiadores. ¿Por qué Sebastián Piñera llegó a la moneda? Y una primera respuesta uno podría decir que ya hacia el 2009 emergieron en la política chilena algunas tensiones que venían acumulándose desde hace algunos años. Si es la primera vez que llega la derecha a la moneda después de tanto tiempo, es porque en su contraparte tuvimos largos gobiernos de la concertación desde 1990 en adelante. Lo que se aprecia es que hay un proceso de desgaste de la concertación, por un lugar, a través de sus gobiernos, primero Elwin, Frey, Lagos y Bachelet. Bachelet ya va, digamos así, a coronar esta suerte de desgaste de la concertación, a pesar de su alta popularidad personal. Y luego también en paralelo lo que se aprecia en este periodo es una paulatina o progresiva renovación de la derecha, una derecha a través de Sebastián Piñera que se quiere plantear al país como una derecha moderna. Entonces Sebastián Piñera va a simbolizar en cierto modo una nueva derecha que se distancia de posiciones, digamos así, más duras o de principios e incluso de posiciones vinculadas al gobierno militar, que ciertamente había sido tan importante en la historia política de la derecha. Y un tercer elemento, además del desgaste de la concertación y por otro lado esta renovación de la derecha, es que aparecen nuevas fuerzas políticas, sobre todo en la izquierda, que cuestionan el esquema del binominal. Y ahí aparece como una figura en ese momento potente y atractiva, quizá ahora también ha sufrido ese desgaste, la figura de Marco Enríquez Ominami, que precisamente apela a ser una figura de izquierda, pero alternativa a este duopolio que él denomina entonces que era el esquema de la concertación, perdón, del binominal, que consagraba dos fuerzas políticas en la derecha y en la concertación, pero que no tenía, digamos así, tanto tiraje en la chimenea. Bueno, entonces para abordar esta pregunta, en esta charla de hoy día vamos a organizar esta sesión en 5 momentos. Primero,
un contexto, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando en Chile en 2009? Luego los candidatos, ¿qué representaba cada uno? Esta es una elección curiosa si uno la compara con las elecciones actuales, que hay muchos candidatos, actualmente son 8 candidatos. Los debates presidenciales hoy día son un poco imposibles de seguir porque hay tantos candidatos, tantas ideas, que a veces no hay tanto diálogo, debate entre los candidatos. Bueno, en esta elección hubo 4 candidatos: Eduardo Frei, Ruiz Tagle, Sebastián Piñera, representando estos 2 grandes bloques, y luego Marco Enrique Ominami, que venía del Partido Socialista, pero que no va apoyado por el Partido Socialista, y Jorge Arrate, que va apoyado por la Izquierda Cristiana y el Partido Comunista. Luego también, en un tercer momento, veremos la campaña presidencial en sí, cuáles son las características de la campaña. Las campañas siempre son muy entretenidas, interesantes, y permiten que aparezcan temas que a veces pueden perfilar a un candidato incluso por sobre las preferencias que inicialmente se sostenían. Luego, en un cuarto lugar, veremos los resultados, haremos un repaso rápido de las cifras generales, y finalmente conversaremos sobre el significado histórico, ¿cierto? Porque esta elección podemos decir que abre un nuevo ciclo en la historia de Chile. Y esta elección abre un ciclo en la historia de Chile, a la vez cierra otro, y coincidentemente cierra el Chile del Bicentenario. Justo en la investigación que estamos desarrollando hace largos años en la universidad, el arco temporal de la historia de Chile 1960-2010, bueno, esta elección ciertamente cierra ese periodo histórico en la historia de Chile, y a la vez abre un nuevo ciclo. Así que, en síntesis, lo que quiero proponer en esta sesión es que la elección presidencial del 2009 no fue solo el triunfo de un candidato, que es muy importante, por las razones que hemos dicho hasta acá, primera vez que llega la derecha a la moneda después de tanto tiempo, pero a la vez fue, digámoslo así, o se produjo el inicio de un reordenamiento del sistema político chileno. Desde el 2010 en adelante, con Piñera ya en la moneda, van a haber, digamos así, una eclosión de nuevas fuerzas políticas de derecha y izquierda que empiezan a aparecer en el sistema político, favorecido precisamente por la reforma del sistema electoral que se da durante el gobierno de Piñera, la reforma al binominal. Bueno, él también introduce el voto voluntario. Así que eso, vamos al primer bloque. ¿En qué estaba Chile el 2009? Bueno, y para entender esa elección precisamente tenemos que entender el contexto. No partimos desde cero en una elección presidencial. Habíamos llegado a este momento después de 20 años consecutivos de gobiernos de la Concertación. La Concertación, históricamente, lo que significa, y esta es precisamente una de las críticas que se le va a hacer a la Concertación como proyecto político en la historia nacional, lo cual va a ser su etos, por así decirlo, es que se le acusa a la Concertación de haber administrado un proceso político y un sistema económico heredado del gobierno militar, con mayores o menores reformas constitucionales, reformas al sistema económico. La Concertación había sido, por una parte, criticada por administrar este modelo emergido en la Constitución del 80, pero a la vez también es, digámoslo así, beneficiaria de ese modelo, en el sentido que durante su periodo Chile tuvo un largo proceso de estabilidad institucional, tuvo un largo periodo de crecimiento económico. Durante la Concertación los índices sociales también son muy positivos. Durante esta época se reduce la pobreza en gran medida. Entonces, a pesar de que la Concertación podía exhibir muy buenos números, por así decirlo, en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, estabilidad institucional, había una crítica que, en cuanto a proyecto político, habían más bien administrado un proyecto nacional, por así decirlo, heredado de la institucionalidad del gobierno militar. A pesar de ese éxito, por así decirlo, en el sentido que acabamos de decir, hacia el 2009 ese ciclo ya mostraba algunas señales de agotamiento, de fatiga. Y aquí también aparece una suerte de paradoja o contradicción del gobierno de Bachelet, ¿cierto? Bachelet gobernó el país desde el año 2006 hasta el 2010.
en su primer gobierno. Ese es el contexto inmediato de la elección presidencial de 2009. Y yo diría que es importante distinguir que a pesar de que la Concertación iba mostrando signos de fatiga, signos de agotamiento, en cierto modo por esta carencia de proyecto político propio, también es importante decir que Bachelet, a pesar de eso, tenía una altísima popularidad personal. O sea, había una suerte de disociación entre la popularidad que tenía Michelle Bachelet, en gran medida debido a su carisma y estas personas que no la conocemos personalmente, pero que uno lo puede ver a través de la televisión o a través de sus intervenciones lo puede notar, y personas que la conocen también dicen que cuando tratan con ella, digamos, la relación con ella es bastante cordial, esta figura de la mamá, que a todos los trata como con un sentido relativamente paternalista, maternalista, en fin, con cierto cariño. Bueno, Bachelet tenía una popularidad personal, y eso es innegable, y además durante su gobierno se habían emprendido algunas reformas y algunas iniciativas políticas que en definitiva hacían que esa popularidad personal se incrementara, pero esa popularidad personal no se traspasaba a la Concertación como bloque. En su gobierno, por ejemplo, se comenzaron a hacer patentes y luego eso se fue considerando una cierta tendencia en la política chilena, la entrega de bonos, el bono marzo, el famoso bono marzo en el gobierno de Bachelet, fue parte, digámoslo así, importante de su altísima popularidad. Ella hacía énfasis también en una agenda de protección social, hubo también reformas previsionales importantes respecto al pilar solidario, por ejemplo. Entonces, Michelle Bachelet tenía en definitiva esta agenda social que enfatizaba la protección social, y su gobierno en definitiva termina con una alta aprobación histórica. La dificultad, como hemos dicho, está en que esa popularidad no se transfirió ni a la Concertación como bloque, ni automáticamente al candidato de la Concertación. ¿Por qué no se tradujo o no se traspasó esa popularidad? Precisamente porque la Concertación venía saliendo de años donde venía siendo, por un lado, cuestionada públicamente, y también era una coalición de partidos políticos que estaba internamente fracturada. Por un lado estaban los partidos que se comenzaron a llamar los partidos progresistas de la Concertación, el Partido Socialista y el PPD, y por otro lado estaba la Democracia Cristiana, que había sido el partido ancla de la Concertación durante los años 90 y que no respondía a esta agenda progresista tan enfática que sí tenía el PPD y el Partido Socialista. Luego también una cuestión clave del fracaso de la Concertación de esta época, y que yo creo que le pegó, por así decirlo, en la línea de flotación a su legitimidad, no democrática obviamente, pero sí respecto de la gestión del Estado, fue el Transantiago. O sea, el Transantiago significó un verdadero terremoto político para la Concertación. Esto fue implementado durante el gobierno de Ricardo Lagos. Desde mi punto de vista, esto marcó un punto de inflexión, porque en definitiva, a pesar de que la Concertación podía transmitir en el discurso una suerte de seriedad en la gestión del Estado, de protección de los sectores popular o de clases medias, lo que hubo detrás de este proyecto fue que se implementó un nuevo sistema de transporte urbano sin pruebas piloto, con graves fallas en el diseño, con fallas en la gestión, y la ciudadanía asoció el desastre del Transantiago directamente a la Concertación, o sea, como una identificación muy rápida con eso. Yo en esa época estaba en el colegio, el gobierno de Ricardo Lagos, yo estudiaba en el Instituto Nacional, yo vivía en Huechuraba, me movía en micro, y yo me acuerdo que esos días de implementación del Transantiago era un caos total. O sea, el centro de Santiago había, no sé, hordas de personas esperando micro, gente colgando de los buses, era una cuestión dantesca respecto a cómo un sistema de transporte se implementa de manera radical. Es verdad que hubo algún tipo de intento de gradualidad de implementar esta reforma al sistema público, pero en el fondo la implementación del Transantiago fue una cuestión muy abrupta.
Y el Transantiago no fue solo un problema, digamos así, operacional de diseño, de gestión, en fin, sino que mi impresión es que fue un golpe, digamos así, a la legitimidad de la coalición en cuanto a su capacidad que la concertación no era capaz necesariamente de gestionar bien el Estado. Entonces ahí hay un elemento que yo creo que se instaló con el tiempo y que se proyectó al futuro. Esto no se implementó durante el gobierno de Bachelet, venía de antes, pero incluso cuando uno habla hoy día con líderes de la concertación, reconoce que el Transantiago fue como el gran revés que tuvieron ellos durante toda su historia. Claro, esto, imagínense esta imagen, Plaza de Armas, bandera del Partido Humanista, que era un partido de izquierda, Transantiago, un engaño del gobierno, o sea, incluso huestes de izquierda reclamando contra el Transantiago, y en otro no se alcanza a leer completamente esa pancarta ahí, pero modernidad sí, Transantiago no. O sea, claro, toda la idea de que a través del Transantiago Chile iba a tener un sistema moderno de transporte, o sea que hay otros conceptos involucrados, un concepto de modernidad, un concepto de futuro, pero en definitiva terminó siendo inicialmente un fracaso. Después se corrigió con el tiempo, pero la imagen quedó instalada. También le pasó, me acuerdo, a Zamorano, que en esa época fue como la gran cara visible, entonces pobrecito porque no calculó bien que en definitiva terminó siendo el rostro de un mal proyecto. Bueno, y luego también había, como algo les adelanté recién, una fatiga del ciclo concertacionista, sobre todo por las tensiones internas que había en los principales partidos de la concertación. Aquí me faltó el Partido Radical, pero no era un partido tan relevante a la hora de definir las líneas de la concertación. Lo cierto es que tras 4 gobiernos, la concertación llega al 2009 erosionada internamente. La DC quería mantenerse como el partido eje de la concertación, pero por otro lado existía este eje progresista, PS-PPD, que empujaba, digámoslo así, a la coalición hacia la izquierda o hacia la adopción de un relato progresista. Esto se ve claramente definido, por ejemplo, en los debates valóricos, que siempre tensionaron a la concertación, pero que a veces trataban de, digamos así, ofrecer una suerte de pacto de no avanzar demasiado en esos temas, con tal de mantener las posibilidades electorales de la concertación activas, pero ciertamente temas como el aborto, el matrimonio homosexual, digamos, no había un consenso al interior de la concertación respecto de estos temas. Situación distinta en la derecha, donde, bueno, lo veremos después, pero Sebastián Piñera era totalmente contrario al aborto. En esta época la democracia cristiana se empezó a abrir a esta idea del aborto terapéutico, al aborto en 3 causales, ciertamente empujada por este eje más progresista. En el tema de matrimonio homosexual, que mi impresión es que ahí hay temas, digamos, ideológicos que van definiendo las posiciones más allá del debate económico, de la gestión del Estado, pero en tema de matrimonio homosexual, por ejemplo, Sebastián Piñera en esta elección se abre la posibilidad de acuerdos civiles, pero sin adopción de hijos. En cambio, la democracia cristiana y Frey le añade a esa posición de Piñera la posibilidad de que existan uniones civiles con posibilidad de adopción de hijos. Entonces ahí hay una diferencia y ciertamente la democracia cristiana queda un poco como el jamón del sándwich entre una tendencia que uno podría denominar más conservadora, si se quiere, y otra tendencia más progresista. Entonces lo que tenemos en esta época es que la concertación comenzó paulatinamente a dejar de ser un proyecto político uniforme. Habían quedado atrás los años de lucha contra el gobierno militar, el retorno de la democracia, etc. Y se convirtió más bien en una máquina electoral. Lo que unía a la concertación era la posibilidad de maximizar la cantidad de votos y traducir esos votos en escaños en el Parlamento, una mayoría parlamentaria y ciertamente la posibilidad de llegar a la moneda. En términos ideológicos representaban a distintos mundos y eso se empezó a notar cada vez más en esta década. Bueno, y también tenemos los casos de corrupción. Voy a pasar rápido por acá porque ustedes seguramente lo saben, pero también aquí hay un cuestionamiento a la concertación. Es el caso Mobgate,
fue también un punto de inflexión nuevamente del gobierno de Ricardo Lagos, pero que de nuevo empieza a mellar esta legitimidad que originalmente tenía la Concertación, ¿cierto?, de gestión proba y de gobernabilidad democrática. Luego tenemos que también hay un problema que empieza a ocurrir en la sociedad chilena y sobre todo en la política chilena, es que si uno mira la línea roja en este gráfico sobre participación en elecciones presidenciales entre el 89 y el 2013, hay paulatinamente una caída en el porcentaje de participación en relación a la población en edad de votar. O sea, hay una mayor desafección de la política, acompañado a esta, digamos así, progresivo cuestionamiento de la concertación. La ciudadanía, digamos, no es un fenómeno hasta acá, al 2009, creo que en los años posteriores esto se acentúa, pero es una tendencia en definitiva de que hay una ciudadanía que deja de sentirse representada, hay una ciudadanía que muchas veces dice me da lo mismo quien gane, o esta típica frase que uno hasta el día de hoy escucha, me da lo mismo quien gane la elección presidencial, yo tengo que trabajar mañana igual. Yo creo que hay algo de ese elemento que explica una caída, una desafección en la ciudadanía respecto de la democracia, sobre todo en la población joven. La población joven no ha recibido, digamos así, una buena educación cívica democrática, no hay un compromiso tan claro. Entonces muchas veces los jóvenes dejaban o pasaban de participar en el sistema político democrático a través de las elecciones y en contraste optaban por otras vías. Por ejemplo, tuvimos el año 2006 la Revolución Pingüina, ¿cierto? Luego eso se va a proyectar al 2011, 2012 con los ciclos de manifestaciones en las calles llevadas no por estudiantes secundarios, sino por estudiantes universitarios. Entonces aquí se empieza también a abrir, digamos así, un nuevo escenario en la participación política chilena. Jóvenes que les da lo mismo participar en la política formal, que no se sienten representados por estos dos grandes bloques de derecha e izquierda, pero que sí levantan causas alternativas por fuera del sistema institucional, por fuera de los canales formales, y también van levantando nuevos liderazgos. Yo estaba en primer año de universidad del 2006 y me acuerdo patente cómo los líderes pingüinos, algunos actualmente están muy activos en política, pero eran considerados así como el futuro de la política, grandes personas que iban desde la pureza de la juventud a renovar la política. Y luego también con las manifestaciones desde el año 2011-2012, eso también se empieza a cuajar de manera muy fuerte, y es toda la generación que luego va a fundar el Frente Amplio. O sea, este fenómeno llega hasta la actualidad. Cómo los canales democráticos formales no son atractivos para una generación de jóvenes y ellos buscan paralelamente una participación y una legitimidad en su participación política por canales alternativos. Bueno, y luego también tenemos como otro fenómeno que se lo anuncié al principio, la transformación de la derecha. O sea, en paralelo al desgaste que tiene la concertación, la derecha empezó a hacer algo nuevo, inédito, digamos así, empezó a apostar por algo distinto a lo que había conocido la derecha, sobre todo en los años 90. Uno podría decir que Sebastián Piñera fue como el puntal con el que la derecha chilena se modernizó por un lado y luego también cambió su discurso. Hay en esta renovación del discurso de la derecha algunas ideas que aparecen en esta época. Me acuerdo patente una entrevista de Pablo Longueira hablando que ellos son, más allá que representan a la derecha política, ellos apuntan a conquistar el centro social. O sea, ahí hay una cosa innovadora, digamos así, en el discurso de la derecha. También la reivindicación de un discurso meritocrático, o sea, que las personas, en la medida que reciban algunas oportunidades, van a poder surgir en la vida y a partir de eso crecer en términos de movilidad social.
Y otra cosa también que es muy propio de Sebastián Piñera, sobre todo, esta idea que después va a cuajar en sus gobiernos con algunas críticas, que esta idea del gobierno de los mejores, esta idea del gobierno gerencial, el gobierno que gestiona bien. Esa es como una de las características centrales del gobierno de Sebastián Piñera y de su apuesta por renovar la derecha. Entonces, si nosotros habíamos tenido en los años 90, digámoslo así, una derecha más identificada con los principios, Jaime Guzmán había muerto recién a principios de los 90 y todo eso hasta cierto punto se va a proyectar durante los años 90, una derecha de principios. Lo que enfatiza Sebastián Piñera no es tanto los principios, sino la gestión y los resultados. O sea, una figura que está atenta a las encuestas, a la popularidad, a los indicadores, y no tanto a la defensa de determinados principios, que ciertamente Sebastián Piñera los puede tener. No estoy diciendo que no tenga ningún principio, pero no hacía de la defensa de los principios su caballito de batalla, sino la gestión, la modernización, la técnica. Por eso uno podría decir que Sebastián Piñera fue, digamos así, un presidente de una derecha más tecnocrática. Ese es como el concepto que yo usaría para identificar su perfil político. Y ese gobierno tecnocrático de derecha, insisto, distinto de un gobierno, digamos así, más de principio y que uno podría identificar en la UDI, sobre todo en los 90, esa identificación de una derecha tecnocrática se nota, por ejemplo, en esta idea de generar equipos técnicos que a través, por ejemplo, de encuestas semanales, Sebastián Piñera en ese sentido era muy mateo, ordenado, tomaba decisiones en base a datos, digamos así, objetivos y al trabajo territorial que se podía hacer, pero en definitiva lograba organizar equipos técnicos y su programa de gobierno, basado precisamente en esta idea de los grupos Tantauco, precisamente buscaba darle un cariz técnico a la política chilena. Mi impresión es que esto también hacía un contraste muy fuerte con la concertación, en el sentido de que si el principal problema de la concertación en la última década había sido el Transantiago, por un problema de gestión, Sebastián Piñera iba a ser el presidente de derecha que no iba a tener ese problema de gestión. Entonces, ese es como uno de los elementos para entender la figura de Sebastián Piñera, que además es un hombre que viene de la empresa, o sea, participa en la política de manera constante, pero en paralelo maneja la política con lógica empresarial. Muchos amigos me dicen que Sebastián Piñera, en cierto modo, era como un inversor en política, apostaba, veía qué acciones estaban al alza y se subía un poco a ese carro. O sea, era un hombre que estaba constantemente mirando indicadores y le da este perfil de gestión y de tecnocracia a su gobierno. Y eso además, esta modernización, como la entendía Piñera en este caso, se entendía también a través del aporte que podían hacer los grandes centros de estudio de la derecha. Entonces ahí tenemos como dos grandes ejemplos: el caso de Libertad y Desarrollo. Algunos ministros de Piñera vienen de ese mundo, del mundo técnico de Libertad y Desarrollo, o sea, formación de cuadros técnicos profesionales que luego pasan no solo a la cabeza de los ministerios, sino también a ocupar distintas direcciones al interior del gobierno de Sebastián Piñera. Y luego también está el caso del Centro de Estudios Públicos, que en definitiva a través de las encuestas va a colaborar en la realización, digámoslo así, de un diagnóstico del país que coincidía precisamente con este ímpetu tecnocrático de Sebastián Piñera. En definitiva, la encuesta CEP, o hasta hace poco era la gran encuesta de Chile, ahora tenemos, no sé, 50 encuestas, una cosa que hoy día es un poco brutal, pero en su época la encuesta CEP era la encuesta. Y precisamente la forma de legitimar, digamos así, la aplicación en política de cierto conocimiento era a través de la encuesta CEP. Entonces, Piñera no compite desde la derecha tradicional, es una cuestión muy interesante, sino que compite desde una idea nueva de derecha basada en la eficiencia, la gestión, la meritocracia y con una promesa de modernización. Piñera entendía, digámoslo así, el ciclo que vivía Chile en ese momento, con el Chile va a salir del desarrollo o cómo combatir el subdesarrollo el año 2020, el año 2030. O sea, esa era, digámoslo así, la misión histórica que Piñera entendía que tenía entre manos. Un Chile que abandonara el subdesarrollo.
Bueno, los candidatos. Este es como el corazón de las elecciones, porque en definitiva, más allá de que un candidato tenga un programa de gobierno, que siempre lo tienen, o que tenga cierta performance en un debate, Chile es un país muy presidencialista y muchas veces nosotros nos fijamos en incluso rasgos de la personalidad de tal o cual candidato para apoyar o no a una candidatura en específico. Y en ese sentido, el estudio de los candidatos y las candidaturas es algo muy importante en el análisis ciertamente de las elecciones, y ahí está como el corazón de los procesos de elecciones. Y lo interesante sobre todo no es solo quiénes compiten, que ya los dijimos, Piñera, Frey, Marco Enrique Minami y Arrate, sino también qué representan, o sea, qué mundos ideológicos están detrás de ello, cuál es su identidad y a qué mundos en el fondo representan. Bueno, sobre Sebastián Piñera ya hemos dicho algo, ese era ¿cómo se dice? Su lema en la primera vuelta, así queremos Chile. Como les vengo diciendo, Piñera era un representante de una derecha que se moderniza. A mí, desde que Sebastián Piñera lanzó esta campaña, me llamó la atención que así como en los años, fines de los 80, la Concertación había sacado su logo, ¿cierto?, con el arcoíris de muchos colores, que efectivamente para representar que había muchas fuerzas variadas detrás de la izquierda chilena, de la centroizquierda chilena. Piñera, yo creo que trata de emular algo parecido. No es la derecha típica la que llega al poder, no es el logo, no sé, de Renovación Nacional, blanco, azul y rojo, de la UDI, blanco, azul y rojo, sino es una derecha más diversa. De hecho, Chile Primero apoya a Sebastián Piñera en la campaña. Y luego, en ese sentido, Piñera busca ofrecer una derecha que se moderniza, no apelando al discurso tradicional ligado a Pinochet o a los principios. De hecho, parte como del capital político que Sebastián Piñera saca a relucir es que había votado por el no en el plebiscito del 88. Y en ese sentido podríamos decir que Sebastián Piñera, a pesar de ser de derecha, mantiene esta línea de que los presidentes que llegan a la moneda, o los candidatos que llegan a la moneda, todos han votado que no en el plebiscito del 88. Eso en estas elecciones actuales está en entredicho, en el entendido que entiendo que Kast tiene una de las primeras preferencias de llegar a la moneda, y él es uno de los que votó por sí en el plebiscito del 88, igual que Harold Mike Nichols, a pesar de que se desdijo hace poco. O sea, se hizo como un problema a propósito de eso. Bueno, y Sebastián Piñera tiene este relato, ¿cierto? O sea, tiene este proyecto para la derecha, modernizar la derecha, no apegado a los principios, sino a la gestión, a un gobierno eficiente, el gobierno de los mejores, y su eje básicamente son tres: crecimiento económico, empleo y seguridad ciudadana. O sea, con esos tres ejes de campaña, Piñera es capaz de instalar una narrativa presidencial. Entonces él dice, bueno, así como yo fui muy eficiente en mejorar mis empresas, puedo mejorar el Estado, puedo mejorar la gestión del Estado, y lo mío es el crecimiento económico, el empleo y la seguridad ciudadana. Son ejes muy parecidos a los actuales. O sea, la derecha de antes y la de ahora se parecen obviamente en muchas cosas, y yo en esta época, yo aquí estoy haciendo como recuerdos de mi, no sé, juventud, no estoy tan viejo tampoco, pero recuerdos de mi juventud. Yo acompañé a un amigo a hacer campaña en esta época, que era candidato, creo que fue después o sea, durante el gobierno de Piñera, en las elecciones municipales, un amigo que era candidato a concejal en Conchalí. Y cuando yo lo acompañaba a repartir volantes en las ferias, toda la gente decía, bien Piñera, más trabajo. O sea, la gente, digamos así, popular del pueblo, una comuna de Conchalí en una feria, lo que reconocían a Piñera es igual, más trabajo. O sea, una frase corta, simple, pero que era capaz de penetrar en todos los sectores sociales, ¿cierto? Y además su símbolo era la idea del cambio. Y en ese sentido tenía la elección un poco regalada. Después de 20 años de gobiernos de la Concertación, era fácil, digámoslo así, representar una idea de cambio, de modernización, de Chile nuevo, y él precisamente apeló a ese eje. Su símbolo era que él era el cambio político. Luego tenemos el caso de Frey,
que representa lo contrario al cambio. Él era el candidato de la concertación. De hecho, su símbolo era esta flecha que precisamente quería representar la continuidad con Bachelet. Y, en definitiva, él llegaba no con la idea del cambio, sino con la idea de la experiencia. En definitiva, yo fui presidente y yo sé cómo se gobierna un país, sé cómo se hace la pega. Pero su campaña vive en una tensión permanente porque, por un lado, debe presentarse como una suerte de renovación de la concertación que no le resulta porque es percibido como una figura de la vieja guardia, por así decirlo, y por otro lado también busca presentarse como continuidad de Bachelet, cosa que tampoco le resulta porque él no es Bachelet, ni por su carisma, que no es mucho, pero en ese sentido es un contraste con Bachelet, y sobre todo considerando que Bachelet en esa época tenía más de un 70% de aprobación, o sea, Bachelet era lo popular y lo carismático. Frey trataba de capitalizar eso y no le resultaba, y Frey estaba en ese sentido en un dilema porque al hablar de continuidad queda opacado por Bachelet y si hablaba de renovación nadie le creía porque él representaba el pasado. Entonces, en términos comunicacionales, yo me acuerdo de nuevo patente esta campaña, era una campaña que no lograba representar como un proyecto político propio, como un relato propio, era continuidad, pero no era continuidad. Entonces, su figura como que no logró generar lo que los politólogos llaman tracción en las elecciones, los electores. Y luego está Marco Enrique Ominami, una figura que a mí me fascina. Yo en el futuro, si Marco Enrique Ominami muere antes que yo, me gustaría escribir la biografía de Marco Enrique Ominami porque él en definitiva, a mí me parece que este ya es una opinión política, pero su performance ha ido decayendo. A mí me atrae mucho la performance de Marco Enrique Ominami en esta época porque logró entender que la centroizquierda necesitaba una renovación y él apostó, digamos así, por el cambio dentro de la centroizquierda. O sea, si la centroizquierda no quiso apostar, quizás por, qué sé yo, temor, alianzas políticas o por una figura fuerte de cambio, que no lo hizo con Frey, Marco Enrique Ominami dijo, bueno, yo quiero ser esa figura de cambio y se presenta como un candidato independiente. A pesar de haber sido diputado por el Partido Socialista no lo apoya, o sea, está todavía la lógica de la concertación operando. El Partido Socialista en ese momento evalúa si llevar a José Miguel Insulza como candidato, no lo llevan. También se evalúa en algún momento que vaya Ricardo Lagos como candidato, Ricardo Lagos termina declinando, Soledad Alvear aparece como posible candidata. Pero en definitiva, bueno, en la concertación se hace una primaria en algunas regiones entre José Antonio Gómez y Eduardo Frey, pero en definitiva Marco Enrique Ominami entiende que su rol está por fuera de la alianza de la concertación y va por fuera, y está, ¿cierto? Hasta Kramer cuando limita dice, bueno, aquí yo no quiero su voto, quiero su firma, quiero competir en las elecciones. Bueno, por eso, porque Marco Enrique Ominami tuvo que juntar firmas porque no iba respaldado por un partido político, entonces juntó firmas para ir como candidato independiente. Ahora, yo creo que Meo tiene en esta elección una genialidad que entiende algo que en la izquierda o en la centroizquierda no ven, es que, digamos así, la ciudadanía está cansada de este guión de 20 años de concertación, que se necesita una renovación, y precisamente Marco Enrique Ominami apela al mundo juvenil para que lo apoye, o sea, todo este mundo que luego se va a volcar a la calle, a los movimientos sociales, a las manifestaciones estudiantiles. Y Marco Enrique Ominami también innova en, por ejemplo, hacer campaña a través de YouTube, a través de Twitter, videos virales. O sea, su campaña original es bastante fresca, juvenil y que apela al cambio. El problema es que no tiene estructura territorial, no tiene partidos. Entonces, después vamos a ver los resultados, pero sus resultados fueron muy positivo respecto al fenómeno que, digamos así, respecto a la estructura partidaria que tenía, que era baja, y se transformó en esta época en una suerte de fenómeno. Él alcanzó a tener el 20% de los votos, yendo como el candidato independiente por fuera de la concertación, y en ese sentido, digamos así, le dio una lección a la concertación, que es primera vez que la concertación perdía esa gran cantidad de votos que iban como votos de centro izquierdo e izquierda, pero por fuera de la concertación.
En cierto modo, Meo no crea la crisis de la concertación, pero sí revela una crisis y un desgaste de la concertación que se venía dando desde las décadas anteriores. Y luego viene Arrate, Jorge Arrate, me confundí con las letras, con la letra de arriba. Arrate representa, digámoslo así, a la tradicional izquierda extraparlamentaria, a los comunistas, ya a la izquierda cristiana. Originalmente iba apoyado por el Partido Humanista, pero luego el Partido Humanista se termina inclinando por Marco Enríquez Ominami. Bueno, su candidatura, como siempre, no es, digámoslo así, competitiva, saca en torno al 6% de los votos, después vamos a ver con detalle eso, pero sí es estratégica en el sentido de que permite que el Partido Comunista y la izquierda cristiana tengan un caudal de votos que les permita negociar, o sea, un 6%, a pesar de poco, de ser un porcentaje no tan alto, sigue siendo importante a la hora de negociar, ofrecer apoyo, etcétera. Y en ese sentido también Arrate va marcando, y esto lo veremos sobre todo desde la década del 2010 en adelante, un progresivo crecimiento electoral del Partido Comunista. O sea, aquí con Arrate hay, digamos así, el inicio de un crecimiento institucional del Partido Comunista al interior del sistema político, no siendo él un candidato comunista, pero sí apoyados por el Partido Comunista. Bueno, la campaña, algo ya hemos dicho sobre la campaña electoral, en definitiva, cómo se va construyendo la victoria, cómo se juega la campaña. Entonces aquí tenemos Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, en realidad Sebastián Piñera, su comando funciona como una verdadera encuesta, una verdadera empresa, tiene encuestas internas semanales, o sea, todo se mide, los mensajes que se entregan a la ciudadanía son mensajes segmentados por grupos socioeconómicos, o sea, una campaña, digámoslo así, muy racional, con un gran equipo de marketing político. Yo me acuerdo del jingle de la campaña de Sebastián Piñera y lo encontré espectacular, o sea, una cuestión que generaba cierta atracción. Y el mensaje muy simple, que yo soy el cambio, súmate al cambio, y que el cambio no es una promesa, sino que yo lo voy a gestionar. O sea, el cambio es gestión. Y, como les dije hace un rato, está anclado en el eje crecimiento económico, empleo y seguridad. Y ahí aparece esta frase, ¿cierto? Delincuentes se les acabó la fiesta, que hasta el día de hoy aparece en el debate político. Arriba, juntos, cambio, futuro y esperanza. O sea, la idea del cambio, o esto sumata al cambio con letras de colores, que también representaba la diversidad de bloques que en teoría apoyaban a Sebastián Piñera. Les traje un video de este jingle tan espectacular. Si se puede ver sería genial, y si no, se los mando por WhatsApp. Aprovechar de tomar jugo. Ese sí. Yo lo encuentro muy bueno. O sea, ¿perdón? Esa canción, No, claro, esa quiero gritar que te quiero. se llamaba Kiki Nueva. Y es como la base, Claro. y hace todo este texto. ¿Cuál es el impacto del nuevo? Sí, no, la canción no es original de él, pero
ahí hay él la gestionó, es interesante porque al final es una canción que la gente conoce, que conoce su ritmo, le cambia la letra y en definitiva conecta mucho mejor con la ciudadanía. Y luego, bueno, ustedes lo vieron, colores, gente alegre, abrazándose, somos el cambio, súmate. Al principio es interesante el video porque al principio muestra como gente no en grupo, pero después ya termina súmate al cambio con la gente fuera del Palacio de Arte, una masa de gente que se suma al cambio. Yo lo encuentro potente, digamos. Luego tenemos la campaña de Frey, que ahí esta es la paradoja de Frey, pues todos por Chile, todos por Frey, con Bachelet y Frey, que produce esta contradicción que yo les digo, que Frey no es Bachelet, no es la continuidad de Bachelet, pero quiere serlo, no logra capitalizar eso. Entonces ese es como el problema, que Frey no es Bachelet y que la campaña se transforma en una campaña como poco propositiva. A mí me quedó la sensación cuando yo veía esta franja antes y ahora preparando la charla, es que no proponía, digamos así, un futuro nuevo, como si lo hacía Piñera, hagamos historia, como decía Piñera, sino administrar algo que ya está andando, algo que viene del pasado, ¿cierto? Entonces aquí hay otro video. No lo vamos a ver entonces porque es muy largo. O sea, vamos a verlo, yo te digo hasta dónde. El de Frey, sí. Claro, vivir mejor, o sea, no es cambio, es claro, vivir mejor que antes, pero reconociendo esta continuidad, ¿cierto? La flecha, que era la continuidad. Las cosas comienzan a cambiar para las mujeres. La presidenta Bachelet entregó un bono de Bachelet. 300.000 pesos por cada hijo de suyo y construyó 3.000 salas cuna. Un paso atrás. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a extender estatal a 6 meses. Vamos a tener salas cuna en toda la comunas de Chile abiertas a la clase media. Vamos a aplicar con todo el rigor de la ley a los padres que incluyen el pago de la acción alimenticia. Con mujeres y familias más protegidas, vamos a vivir mejor. Sí, con la flecha que es Bachelet, o sea, la cosa es evidente. El sector de libertad, asesoría o justicia psicológica en todos vamos a corregir. La presidenta Bachelet creó la red de protección social. Ahora dejaremos llegar a la clase media. Vamos a crear un seguro estatal para la vivienda y la educación superior. Vamos a proteger al consumidor frente a los abusos. Y vamos a dar un fuerte apoyo a las pymes para que no sean aplastadas por las grandes empresas. Con un Chile que proteja la clase media, vamos a vivir mejor. Hasta ahí está. Entonces, bueno, era muy explícito cómo a pesar de que Frey trataba de apelar a la legitimidad de Bachelet, no terminó cuajando, no terminó canalizando ese capital, ¿cierto? Y luego tenemos la siguiente lámina que es Marco Enrique Minami. Marco Enrique Minami que instala esta narrativa y que de hecho analistas políticos dicen que parte del éxito de Marco Enrique Minami no fue que ganó la elección, sino que instaló desde entonces la lógica del cambio. Y desde entonces las campañas han sido el eje del cambio. O sea, primero Freya Piñera, Piñera Bachelet, Bachelet Piñera, Piñera Bachelet, pero todo ha sido ir cambiando de un candidato a otro hasta hoy día. O sea, hoy día ser de la continuidad del gobierno es una mochila y el candidato que ofrece un cambio con mayor asertividad probablemente tendrá mayores posibilidades de ganar. Entonces, en términos, digamos así, ideológicos, se le asigna a Marco Enrique Minami parte de como el triunfo en instalar esa categoría del cambio como en la política chilena. Esto venía de antes también, o sea, no es algo nuevo. Lavín, cuando es candidato en 99, vive el cambio, pero a él no le resultó ese negocio. Y Lagos sí era el continuador de la concertación y Lagos terminó ganando, ¿cierto?
Y esto tenemos que actuar, pero no tenemos mundo ahora. Las que tengo con la, que hacen un poco y uno, yo le pongo con los coros y yo de los capítulos, las tengo para ti. Y todo con, y todo con el que va y el paladar, que quiere ir, para poder tener que ir, que para Marco por ti. Bueno. Ya yendo hacia el final de la charla, echémosle un vistazo a los resultados de la elección. Ese debe ser de hoy día, ¿no? El debate de hoy día de la Archi. ¿Alguien lo vio? Estuvo entretenido. Yo vi le escuché la primera mitad, y creo que ha sido el debate más debatido de los que llevamos hasta acá, o sea, estuvo mucho más intenso, más dinámico. Sí. Muy bien, bueno, ahí están los resultados. Bueno, ¿qué tenemos como resultados, por ejemplo, de la primera vuelta? Que la elección deja de ser binaria en el sentido de que en la primera vuelta Sebastián Piñera llega al 44%, que uno podría decir es como un número mágico en la derecha que, no sé, el plebiscito del 88, la cifra anterior en torno al 44%, Kast en la segunda vuelta con Boris anduvo en torno al 44%, Piñera también se situaba en torno a esas cifras, 44% en primera vuelta, pero la sorpresa viene en la izquierda, que en definitiva tenemos la Concertación, que había sido la hegemónica de la centroizquierda chilena, que llega al 29,6%. No son cifras malas. O sea, sacar el 30% hoy día, Jara anda en torno a esas cifras, no son malas cifras. Pero lo que sí es sorpresivo es lo que les decía al principio, este fenómeno de Marco Enrique Dominami, que juntando firmas fue candidato, quería combatir al duopolio del binominal, la Concertación y la derecha, y termina sacando el 20% de los votos. Eso es potente porque en definitiva empieza a erosionar la hegemonía de la Concertación como el voto automático del votante de centro-izquierda. Y luego Jorge Arrate saca, digamos, la votación tradicional, o sea, no hay nada nuevo en la elección en las cifras de Jorge Arrate, ¿cierto? Entonces, claro, el 44% de Piñera no es algo novedoso. Lo que es novedoso y la cifra clave es el 20% de Meo porque muestra una fuga estructural de votos de la Concertación. Y luego en segunda vuelta, Piñera obtiene el 51,6%, una buena cifra. Luego en la segunda vuelta, cuando es candidato de nuevo después de Bachelet, amplía esa diferencia respecto a Alejandro Guillé. Y Frey, a pesar de ser un, digamos así, mal candidato, un candidato digamos así, no tan intenso, saca un importante 48%. O sea, la Concertación llevando un candidato poco intenso, así todo se encumbra por sobre el 45%, el 48% no es menor, pero también lo que muestra es que no hay una unidad de la votación del bloque de izquierda por Eduardo Frei Ruiz Tagle. Si uno sumara el 29% de Frey en la primera vuelta, el 20% de Marco Enrique Dominami en primera vuelta y el 6% de Arrate, el bloque de izquierda podría haber ganado en segunda vuelta. Pero aquí se da el problema que con esta fuga estructural o esta crítica, el desgaste a la Concertación, en definitiva, Frey no es el candidato de la izquierda amplia chilena, sino que es un líder, digamos así, percibido como moderado y más de centro izquierda, y las fuerzas más de izquierda asociada al PC, incluso a los que votaron por Meo, no lo ven como un candidato natural, y Frey no es capaz de capitalizar el voto completo de la izquierda. Y en ese sentido, el resultado es estrecho, pocos puntos de diferencia, 3 puntos de diferencia, pero es un resultado suficiente para provocar un terremoto político en el panorama chileno, en el sentido que la derecha, como dijimos al principio, llega al poder después de 50 años fuera de la moneda, democráticamente hablando. O sea,
en una elección competitiva, la derecha es capaz de llegar a la moneda, la alternancia política se normaliza hasta el día de hoy. Chile deja de ser un país, una democracia con un solo ciclo político, sino que se convierte en una democracia que desde entonces en adelante tendrá una época de alternancia sucesiva en el poder. Así que ya llegando al final de la charla, nos toca ciertamente, nos toca interpretar, ¿cierto?, qué significó la elección de 2009. Cada uno de ustedes podrá sacar sus conclusiones. Significa ciertamente lo evidente, el fin del ciclo concertacionista. Es una cosa interesante porque la concertación como marca aquí ya alcanza como su declive, yo diría, y hace poco, bueno, hoy día escuché en la radio que iba a haber como una reunión de líderes de la concertación para apoyar a Jara. Yo no sé si esos líderes de la concertación entienden que la marca concertación ya no moviliza al electorado, y yo no sé si su apoyo signifique que la realidad electoral de Jara hoy día vaya a tener, digamos, un gran espaldarazo, un gran empujón, si se identifican como las fuerzas de la concertación que apoyan a Jara. Entonces, la concertación en este fin de ciclo deja de representar, digamos así, el futuro, sino que pasa a representar algo pasado, y en contraste Piñera, con este eje del cambio, la modernización, una derecha moderna, etcétera, representa el futuro. Luego es el inicio de un ciclo de alternancia en la democracia que ya se ve como algo normal. Y por último, como tercer elemento, emerge esta idea del gobierno basado en la eficiencia. O sea, desde entonces la derecha se va como a abrazar a esa idea, y precisamente parte del debate político hoy en día en Chile es qué tan eficiente puede ser un futuro gobierno de derecha en producir ciertamente crecimiento económico y controlar la cuestión de la seguridad. O sea, hoy día parte del debate político chileno es sobre qué tan eficiente o qué tan buen gestor puede ser un candidato, y eso, desde mi punto de vista, es una herencia neta de Piñera. Ese es como el legado de Piñera en la política actual. Eso.